Este es un video algo diferente. Les voy a contar sobre la vez que estuve en una escuela religiosa y no manches, fue horrible. Así que comencemos. Cuando estaba en sexto de primaria me mudé y como iba a estar algo lejos tuve que cambiar de escuela, pero había un problema. Mis padres me mandaron a una escuela religiosa de 40 alumnos por salón, enorme, mucho más avanzada y para colmo los profesores eran una mierda. Y bueno, para muchos no puede ser tan intimidante, pero es que yo venía de una escuela pequeña donde apenas habían 10 niños por salón y solo habían 2 profesores para todos los cursos. Si eso no es humildad, díganme qué es. Pero bueno, recuerdo que para entrar a la escuela religiosa God ultra avanzada así super XD tenías que dar un examen y recuerdo que fallé todo. ¿Y para qué les voy a mentir? Yo nunca fui el más estudioso de mi salón, pero no manches, ahí venían cosas que jamás había visto y quizás se debía a la escuela en la que había estado antes, porque no manches, ahí me di cuenta que no sabía nada. ¿A quién se le ocurre poner letras en las matemáticas? Luego de eso no sé ni cómo entré, la verdad. Creo que hubo un trato algo raro debido a que mi familia conocía a alguien que trabajaba ahí, pero no lo sé. El primer día yo estaba what the fuck, porque pensaba que las escuelas así solo existían en las películas. Habían 2 canchas de fútbol, una cafetería enorme, una cancha de básquet y una piscina. Pero fue el típico primer día. Habló el director, nos dijeron dónde estaba nuestro salón y se presentaron los profesores. Pero cuando empezaron a hablar los chicos de mi salón, me di cuenta que estaba totalmente fuera de lugar. Como saben, yo era humilde y de la nada escuché a los chicos hablar sobre su PlayStation 3 que les habían comprado en Navidad. Se ponían a mostrar su iPhone y que otros habían ido a Disney. Mientras tanto, yo en ese momento lo único que tenía era una Nintendo DS y un Samsung todo chiquito y roto. Así que podrán notar que no compartía nada en común con ellos, lo que se tradujo en que básicamente fuera muy difícil hacer amigos. Además de que aunque eran 40, parecía que ya todos se conocían. Literalmente yo y otras 2 personas éramos los únicos nuevos. Y bueno, poco después se presentó nuestra tutora y para qué les voy a mentir, parecía que odiaba su vida totalmente. Jamás sonreía y estoy seguro de que ni siquiera se molestó en aprender los nombres de todos. Ella se lleva matemáticas y amigo, si no llegabas a entender nada de su clase y te preguntaba, te mandaba a sentarte hasta el fondo. ¿En qué cabeza entra eso? Que si tu alumno no entiende algo lo mandas a donde ni siquiera se lee. Eso me pasó y déjame decirte que el fondo de la clase de un salón donde entran 40 personas es bastante lejos. Y atrás, aparte de no ver nada, nadie hace nada. Era como un plano diferente. Recuerdo que la primera vez que me mandaron ahí me invitaron a jugar uno directamente porque sí. Ahí se hacía de todo. La gente comía su almuerzo, conversaban, sacaban su teléfono, dormían. Recuerdo que había 2 chicas que se sentaban juntas y apenas comenzaba la clase de mate se ponían a ver Netflix con audífonos. Y ni siquiera podías redimirte, porque si intentabas levantar la mano jamás te iban a ver. La profesora le valía madres. Era porque seguramente ni ella llegaba a ver hasta allá. Incluso recuerdo un chico que se cocinó una Maruchan y hasta hacían torneos de juegos y más cosas. Pero de las peores cosas que aprendí en esa escuela religiosa, recuerden, religiosa, fue a insultar. Así es, yo no me sabía ni un insulto antes de entrar ahí, pero viendo cómo la única forma de defenderte con la boca en ese lugar, si te molestaban o algo era diciendo jaja tu mamá, pues terminé aprendiendo de todo. Aunque a esa edad simplemente por decir algo como mierda ya eras basado automáticamente. Y sí, estamos hablando de la edad en la que el que corría más rápido del salón era considerado el más god, así que ya saben por dónde va esto. Otra cosa que recuerdo es que un niño llevó su GTA V a la escuela, nomás para mostrarlo porque ni siquiera llevó la Play, pero yo siempre me preguntaba cómo logró que sus padres se lo compraran, si literalmente en la caja dice que es para mayores de 17 años. Y bueno, volviendo a las clases, realmente la única que me gustaba era la de computación, porque nos enseñaban a usar Photoshop y en ese tiempo yo pensaba que iba a poder hacer el Mario ese hiperrealista de los videos. Y de hecho unos chicos lo suspendieron por ver algo subido de tono en la sala de computación. Que a ver, ¿cómo se les ocurre? Porque ahí literalmente te puede ver cualquiera. Que existen 800 sitios más privados que ese. Pero bueno, por pelotudo. Pero es que en esta escuela pasaban locuras. Vendían cosas escondidas y había peleas. Lo peor de todo es que sí había cámaras de seguridad, pero los chicos no eran tontos y buscaban un punto ciego de las cámaras para poder pelearse ahí. Y no voy a venir a hacerme el correcto y decir que yo estaba en contra, porque realmente todos estaban metidos y si alguien decía algo se le echaban todos encima. Eso sí, nadie te obligaba a pelear, era libre de hacerlo si querías y si no, no. Usualmente cada semana siempre peleaban los mismos, pero uno de los pocos amigos que tenía decidió entrar una vez
Y ahí fue cuando se armó todo mal, porque aunque pelearon por un rato normal, mi amigo le dejó el ojo morado al otro chico. Y en ese momento todos entraron en pánico, porque una de las reglas que había era no dejar una cicatriz ni nada visible, sobre todo para que los padres no dijeran nada. Pero se fue toda la madre. Y en ese momento pararon la pelea, agarraron a los dos y estábamos pensando en si llevarlo a la enfermería o no, porque si le preguntaban cómo le había pasado eso, valíamos todos. Porque si revisaban las cámaras, aunque que no podrían ver lo que pasó, verían a 20 chicos saliendo con él y pensarían algo hasta peor. Pero luego de unos 2 minutos en los que nadie se ponía de acuerdo, un profesor se acercó por el ruido que estábamos haciendo. Y al inicio intentaron esconder al chico detrás de varios otros, pero era muy obvio. El profesor lo vio y todos salieron corriendo madres. Mi amigo y yo fuimos a la cafetería y nos sentamos en una mesa donde acababan de salir 2 personas, para que parezca que llevábamos ahí un rato. A los 5 minutos había como 5 profesores pasando por todos lados buscando culpables. Mi amigo estaba súper nervioso porque no manches, lo podían expulsar por eso. Y yo estaba como, pucha güey, sí te pasaste. Y es que era verdad. Pero luego de una media hora tocó el timbre y tuvimos que volver al salón. Y estábamos súper nerviosos, hasta que prácticamente a la última hora vino uno de los auxiliares y lo mandó con la directora. Literalmente se levantó y todos estaban... Es que amigo, qué miedo por él. Y aunque pensaba que yo me había salvado, a los 5 minutos vuelve y me llaman a mí también. Y es que yo ya estaba, no puede ser. Nos van a expulsar, nos van a demandar, me van a meter a la cárcel. Y es que en ese tiempo mi única referencia para casos así era La Rosa de Guadalupe. Entonces creo que mi imaginación exageró un poco por eso. Y además el despacho de la directora no ayudaba, daba miedo. Era un salón oscuro, lleno de polvo y papeles, y parecía que tenía el filtro amarillo de México. Pero cuando me senté ahí, jugamos a la de hacernos los locos. Que no hice nada, que no vi nada. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? Sin embargo, la directora obviamente se dio cuenta, así que ella nos dijo que ya sabía todo y que ya le habían dicho del chico de secundaria que le pegó al niño. Y nosotros no entendíamos nada, pero solamente le seguimos la corriente. Resulta que uno de los chicos que también se peleaba ahí se sacrificó por mi amigo y se echó a sí mismo toda la culpa. Quisimos agradecerle, pero jamás lo volvimos a ver. Nah, mentira. Volvió una semana después, aunque ya no volvieron a hacer las peleas porque toda la escuela y los padres se enteraron. Y hasta pusieron otra cámara en donde lo hacíamos. Y aunque a nosotros solo nos asustaron con charlas de que todo estaba mal y tal, estoy seguro de que el que se sacrificó sí recibió tremenda madriz en su casa. Así que respetos por ti, man, eres un grande. Y bueno, eso pasó más o menos al mismo tiempo que los exámenes. Y cuando llegó mi boleta de calificaciones, solo diré que mi mamá no estaba feliz. A las semanas prácticamente les dijeron a mis padres que no me aceptarían más porque yo era muy tonto para estar ahí. Y no les mentiré, me sentí feliz porque eran una mierda.